Ok, bueno, chiquillos, entonces para el examen ya nos centra lo que es la unidad 5 y 6, ¿verdad? Ya esas son las dos últimas como unidades que nos hacen falta ya para terminar lo que es el libro, ¿verdad? Entonces, este, más o menos ahí. Hoy vamos a ver, mejor dicho, casi toda la unidad 5 la vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces dice que en la unidad 5 nosotros vamos a empezar con lo que es, tienen un vocabulario acá, que es como por si desaparece en el examen, ¿verdad? Algún párrafo o algo por el estilo. Más que todo es como de un vocabulario acerca de, bueno, viene de varios tipos. Uno es como de vacaciones, ¿verdad? Así como las tareas, digamos, si les ponen un párrafo, sería como de vacaciones o algo por el estilo en los cuales vamos a ir viéndolos, ¿verdad? El primer tema gramatical eh, que nosotros vamos a ir viendo es el futuro con will. Yo les traje como un folletito o un resumen para que ustedes más o menos se vayan ubicando, ¿verdad? Este lo vamos a ver, el will, lo vamos a ver en unión con el pasado continuo. Bueno, dice que es como cuando usted dice, ve lo que dice aquí, nunca olvidaré en mi vida, por ejemplo, el día que nació mi hijo, por ejemplo, o el día que me estaba graduando, ¿verdad? Ese tema es así. Entonces, siempre vamos a utilizar el auxiliar will. La palabrita will, esta que está aquí, significa, no tiene un significado propio, sino lo que hace es cambiar el verbo a futuro. Por ejemplo, acá, veamos este aquí. Never forget significa nunca olvidaré. ¿Verdad? Forget solito es el verbo olvidar. Pero como le agregamos un will adelante, ya convierte el verbo a futuro. ¿Verdad? Entonces nunca olvidaré. Ustedes lo que tienen que recordarse más que todo, chiquillos, es que vamos a agregar will never forget. Siempre va a ser esa misma frase. Yo nunca olvidaré y algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, un día que nunca olvidaré en mi vida fue el día que yo estaba, por ejemplo, no sé, graduando o manejando, ¿verdad? O sea, el verbo nada más le ponemos ing, ¿verdad? Eso es más que todo como ese temilla. Este a veces se los pone como en un complete, como completar oraciones, exactamente como esta. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir haciendo? ¿Cómo agregar esas palabritas? Recordar que si el verbo lleva ing, ¿verdad? Y tiene que llevar el was o el were. Eso es como lo que él va a necesitar para hacer esa oración. Ok. Entonces ahí es solo como aprendernos eso, ¿verdad? Que es will never, I will never forget, que es yo nunca olvidaré. Y agregamos el was o el were y el verbo con ing. Ok. Ahí, ¿verdad? Entonces ahí igual ya se los pasé como en el WhatsApp. Y ellos vean.
Ese tema que se llama phrasal verbs significa frases. Phrasal verbs son frases verbales, pero si ustedes como van a llevar los verbos, ahí pueden identificar muchos verbos. Por ejemplo, ask es preguntar, break quebrar. Entonces, con la lista de verbos, ustedes se pueden guiar mucho en los phrasal verbs. Ahí tienen como una idea de los verbos, ¿verdad? Ustedes pueden llevarla. Yo veo que a veces ustedes no llevan esa listilla al examen. Bueno, ojalá la puedan llevar porque eso les va a ayudar un montón, ¿verdad? Ok. También nos van a entrar como las actividades sociales. ¿Qué son las actividades sociales? O sea, toda una actividad que uno hace como en la casa. Por ejemplo, que usted haga un barbecue, un cumpleaños, celebre la Navidad, un aniversario, ¿verdad? Entonces aprendernos como este vocabulario que está acá. Barbecue, que es como parrilladas, cumpleaños, comidas, funerales, ¿verdad? Que ese es un vocabulario que nosotros vamos a ir viendo. En esta unidad les entra como mucho vocabulario, más que todo. No tanto como materia, sino puro vocabulario. Ok. Chiquillos, ustedes saben qué son los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Que califica el sustantivo, profe, ¿verdad? Algo así es. Exactamente. Exactamente. Es el que califica el sustantivo. Entonces nosotros lo vamos a ver. Vamos a ver un tema que se llama los intensifiers. Qué creen ustedes que significa esta palabra, intensifiers? ¿Qué creen ustedes que signifiquen? Es parecido al español. Interesante, ¿no? No, Ay, es entonces, como los que, ve que esta palabra es parecida como intensidad, en los que ya, intensifican las cosas, ¿verdad? Las intensifican. Entonces, por ejemplo, como en español, digamos que uno diga que es como que uno diga, tengo hambre. Eso es una oración, pero si yo digo, tengo mucha hambre, estoy dando a entender que no solo hambre, sino bastante hambre, ¿verdad? Tengo mucha. O que yo diga, estoy feliz y otra cosa es decir, estoy muy feliz. Entonces estoy exagerando, ¿verdad? Exagerando esa frase. Esos son los intensifiers. Es igual que en español, uno dice, está muy lindo, no solo lindo, sino muy lindo. Muy caliente, muy frío, realmente bonito, ¿verdad? Es realmente divertido lo que así, o sea, como para exagerar. ¿Qué son estas tres palabras? Lo que tenemos que profe, aprender. disculpe, va antes que el adjetivo, está como modificando el adjetivo. Exacto, ¿verdad? Por ejemplo, feliz es un adjetivo, entonces muy feliz, ¿ves? Él lo va a escribir antes del adjetivo, exactamente, Rosa. O sea, Ya, escribimos la palabrita adelante. Entonces tenemos perdón, very y extremely. Really es realmente, very es como decir muy y extremely es extremadamente. ¿Verdad? Entonces es solo aprendernos esos tres significados. Ok. Really, realmente, very, muy y extremely, extremadamente. Ok. Ahí, ¿verdad? Entonces aprendernos really, realmente, very, muy y extremely, extremadamente. Por ejemplo, very happy, ¿ves? Really memorable, extremely proud, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, this trip
My trip last summer, dice, mi viaje de el verano pasado was really memorable, o sea, estuvo realmente, o fue realmente memorable, ¿verdad? Entonces es como aprendernos esas tres palabritas. Ok, ok. Entonces, ahora sí, vamos a ver estos dos tiempos verbales, chiquillos, que a ustedes les entra. Vamos a ver aquí un toquecito antes de ver los estos para ver qué otro tiempo verbal nos entra. Ok, ok, ok. Vamos a ver, eso es pasado y eso sí, ese quiero ver. Si eso solo eso nos entra en la unidad 5, para quedarme en esos dos temitas hoy. Comparative y superlative. Otra vez nos entra lo de comparativos y superlativos. Recuerda que lo acabamos de ver para este examen, donde contamos las letritas y eso con los adjetivos. Otra vez nos vuelve a entrar. Pero quiero ver si en la unidad 5 solo tenemos eso. Ajá. Ok. Entonces, hoy me voy a centrar en esos dos temas. Vamos a hacer como un esquema de los dos, porque nos entra como juntos. Entonces, vamos a hacer como una tabla en la cual vamos a ver esos dos temas juntos. Ok, aquí está. Ok, chiquillos, nosotros vamos a ver el pasado simple y el pasado perfecto simple. Ok, entonces voy a hacer como un Word para que ustedes me vayan entendiendo y vean entre uno y el otro. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Aquí vamos a poner simple past. Y aquí vamos a poner past perfect. Ocupo que me vayan como poniendo demasiada atención y obviamente pongan cuidado si me preguntan si no sabe nada. Ok, vamos a ver. Ok, el pasado simple como número uno, aquí en el pasado simple, tenemos que recordarnos o saber que vamos a utilizar la segunda columna de verbos, ¿verdad? Vamos a utilizar la segunda columna de verbos. Y en el pasado perfecto vamos a utilizar la tercera columna de verbos. Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿verdad? Que en el pasado simple es la segunda y en el pasado perfecto la tercera. Ok.
Chiquillos, ¿qué significa positive sentence? A ver si ya más o menos van entendiendo qué significa esa frase. Oraciones positivas, profe. Ajá, perfecto. Ok, ¿qué requiere o qué necesitamos para hacer una oración positiva? Bueno, vamos a ir viendo. En el pasado simple, ¿verdad? Una oración positiva se va a componer por el sujeto, ¿verdad? Vamos a necesitar un sujeto más verbo en pasado, voy a ponerlo ahí, o sea, y aquí lo voy a poner como número 2, o sea que la columna 2, para que me entiendan, ¿verdad? Más complemento. Ok, eso es lo que va a necesitar, ok, lo que va a necesitar la oración, ¿verdad? Por ejemplo, que yo diga, she played tenis. Ella jugó tenis. Eso es una oración del pasado simple, ¿verdad? Ok. Así es como se va a llenar o se va a utilizar una oración del pasado simple. En cambio, del pasado perfecto va a necesitar igual un sujeto, ¿verdad? Más. Ah, vea la diferencia aquí. Un positive auxiliary más verbo en participio. Participio, que es la tercera columna. Más el complemento, ¿verdad? Complemento. Ok, vea que este se requiere más cosas. Vamos a hacer esta misma oración, pero en este otro tiempo. Yo diría she, el auxiliar va a ser siempre had. Ese va a ser el auxiliar para todos los pronombres. El verbo lo buscamos en la tercera columna, que se dice exactamente igual que este, ¿verdad? Aquí y aquí se dice igual. Y ahora sí, she had played tennis, ¿verdad? Otro ejemplo de los dos, como que yo diga, she ate, ella comió, she ate pizza, ¿ok? Y si la hago en pasado pasado perfecto, perdón, voy a decir, she had, el verbo lo escribo en la tercera columna que se escribe así, had, ay Dios mío, she had eaten pizza. Ok, aquí dice ella comió pizza y aquí dice ella había comido pizza. Entonces, esa es la diferencia entre la oración positiva y negativa, ¿verdad? La primera no le falta la, ¿Cómo? Perdón. porque la primera no le falta la, ¿Cómo? ¿Cómo la han? No, no le escuché ahí. ¿A cuál? ahí, eh, este puso sí, y también, ¿verdad? ¿Aquí? Sí, Sí, ¿dónde no. está? Ajá, es que así se escribe el verbo en pasado. En presente se escribe así, pero en pasado se escribe así. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Ajá. Sí, el verbo se escribe así porque esto es un verbo del pasado, ¿verdad? Entonces, así es como ella comió pizza. Nada más, el verbo queda en pasado, ¿verdad? Sí, Las, pero, perdón. entonces,
entonces en la lista de los verbos lo vamos a poder ver así. Sí, veamos la lista de los verbos. Entonces, si nosotros vemos la lista de verbos, digamos, en el pasado simple, utilizaríamos la segunda columna. Busquemos hasta ese mismo verbo. ¿Ves? Aquí está. ¿Ves? Escribimos la segunda columna para el pasado simple. Y para el pasado participio la escribimos así. ¿Ves? Que se escribe un toquecito diferente. Que se escriben diferente. Este es el de la tercera y el de la segunda columna. ¿Ok? Entonces, esa es como la diferencia. Ok. ¿Sí me entendió o no? Sí, 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 ahora sí lo entendí. Sí. Qué raro que casi no. ¿Algún otro que me pueda hablar un toquecito? Es que a Edgar casi no lo escuchaba para ver si es como el micrófono mío. ¿Algún otro que me quiera hablar? Decirme No, algo. Lo que es. profe, yo creo que es él el que habla así. Ah, ok, es como. Sí, lo escuché muy bajito también yo. Sí, sí, como que casi no lo escuchaba. Digo yo, ¿será que soy yo? Le subí todo el volumen, pero creo que seguro ya se va a volver a meter porque se me salió aquí. Ya, Es que salí. ya, sí, Edgar, seguro es, y no importa, o sea, sí lo escuchaba, pero lo escucho bajito. Pero bueno, hay cualquier cosa, nada más le digo que me repita si no escucho. Listo. Ok, después de eso tenemos la negative sentence, ¿verdad? Que serían las oraciones negativas. Las oraciones negativas es casi lo mismo, ¿verdad? Las oraciones negativas, casi lo mismo que las positivas, nada más que ponemos un auxiliar negativo, ¿verdad? Ok, dice, las oraciones negativas del pasado simple se van a componer por un sujeto más aquí es donde va un cambio. Vean aquí, pónganme mucho cuidado en esta parte porque aquí hay un cambio muy grande, ¿verdad? En las negativas dice que vamos a utilizar un auxiliar negativo. Más, y vean aquí el cambio, verbo en presente, o sea, primera columna. Entonces, vean acá, chiquillos, ustedes aquí utilizaban la segunda columna y en las negativas la primera columna, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? En las positivas utilizamos la columna 2 y en las negativas la columna 1. Igual aquí va en el libro, ¿verdad? Lo que yo estoy hablando todo está en el libro. Pero, ¿ves? Aquí voy. Nada más que aquí está solo como solo las fórmulas, nada más. Hay alguien, espera. Aquí en el libro viene así como muy explicado, muy a la carrera. Yo se los estoy dando como, ves que viene tercera columna, segunda columna, en oraciones positivas, en las negativas viene de un solo, viene como muy rápido. Y de ahí yo siento que ustedes, tengo que explicárselos como a fondo porque de ahí puede hacer que ustedes no se lo sepan, ¿verdad? Entonces tengo que ir así como uno por uno. Auxiliar negativo, verbo en presente y el complemento. Por ejemplo, vean, el auxiliar negativo va a ser para todos el mismo, o sea, para todos los sujetos. Como que yo diga, we, el auxiliar es este, did not o didn't, cualquiera de los dos, el verbo en su forma original. Por ejemplo, listen, the song, ¿verdad? Nosotros no escuchamos la canción. No escuchamos la canción, ¿verdad? No escuchamos la canción. Ok. No escuchamos la canción. Y al otro lado sería así, ¿verdad? Las de este lado nos quedarían así. Vean.
sujeto, aquí el negative auxiliary. Aquí el verbo siempre, aquí en el pasado perfecto, el verbo siempre se va a escribir el mismo en participio, o sea, aquí siempre la tercera columna. El verbo aquí nunca va a cambiar, nunca. Siempre se va a mantener, o sea, vamos a utilizar la tercera columna. Siempre es el mismo auxiliar, que es had not, ¿verdad? Y el verbo lo vamos a escribir en la tercera columna, que se escribe así. Ve. Se escribe así. Ok. Entonces, el verbo en la tercera columna. Se escriben de la manera de la tercera columna. En este caso es un verbo regular, entonces le ponemos solo ed. Pero vea el auxiliar aquí siempre se mantiene. Siempre se mantiene. Siempre, siempre se mantiene. Que es el mismo had. Y en las negativas es did not. Ok. Vamos a ver si, es que quiero ver si le ponen más aparte como preguntas y así. Al parecer solo le van a poner oraciones positivas y negativas. Ok. Esto que dice aquí, signal words, son como palabras claves, ¿verdad? Palabras claves de los dos tiempos. Entonces, porque si ustedes les ponen, por ejemplo, un complete, ok, vamos a hacer mejor otra tablita. Si ustedes le ponen un complete, ustedes los van a poner como a seleccionar entre, si es la oración del pasado simple o del pasado perfecto, ¿verdad? O sea, como que ustedes las identifiquen entre una y el otro. Entonces, las vamos a acomodar aquí para que ustedes les quede claras. Simple past. Aquí vamos a tener past perfect. Entonces, del simple past tenemos estos. O sea, cuando ustedes vean una oración y tenga una de estas palabritas, chiquillos, ya ustedes saben que le están hablando del pasado simple, ¿verdad? Y cuando tengan una oración que vengan una de estas dos frases, ya ustedes van a saber que le están hablando del pasado perfecto. Ok. Que son, por ejemplo, primero, después, atrás, último año, el año antes, cuando, ¿verdad? Significan estas de acá.
Y el pasado perfecto dice, para este tiempo yo estaba, o antes de ese día yo estaba, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean estas frases en las oraciones, es más fácil identificarlo. Por ejemplo, si ustedes les ponen una práctica, ¿cómo así? Tenemos que ir identificando si es, o sea, aquí están revueltos, puede ser que no se los pongan revueltos, sino por separado. Pero digamos, ves, por 3 años antes, ves, viene aquí vea, hace 3 años antes, ella, este es del pasado perfecto, vela aquí donde estaba, donde dice así, ves, perdón, 3 años antes es del pasado simple, lo ven aquí, es este. Entonces ustedes saben que la oración va con el verbo en pasado, ¿verdad? Siempre va a haber uno de ellos que les va a ayudar a ustedes a identificar si la oración es del pasado simple o del pasado perfecto. Aquí lo que necesito que ustedes entiendan o se aprendan de memoria es esto, lo de los auxiliares y las columnas, ¿verdad? Que si es negativo, que si es positivo y los tiempos. Los verbos todavía no, porque ustedes van a poder sacar la lista de verbos, ¿verdad, chiquillos? Que no se les olvide, a veces se les olvida y de ahí ya ahí quedan como que fritos, porque no se saben el verbo. Voy a juntarlo aquí como en una imagen para que les quede un poquito más claro. ¿Me entendieron esta parte, chiquillos, o no? Sí, profe. Sí me entendieron más o menos el tema. Sí, profe. Ok. Voy a ponerles también esta practiquita aquí para que la hagan. Okay. Aquí ya esto es como hacer un párrafo que no creo que les entre tanto. Ay, Dios mío, ya se me pegó el mouse. Chiquillos, en esta unidad no hay tanto gramática. Hay más de como oraciones o párrafos que tengan que ver con vocabulario acerca, como les dije antes, ¿verdad? Ya sea de viajes o de como eventos que uno nunca va a olvidar en la, ¿verdad? O cosas como que ha vivido. De esos son los temas que les puede entrar algún párrafo. Ok. Entonces ahí tenemos como estos párrafillos, ¿verdad? Que eso es como de leer, como para que ustedes practiquen ahí en caso de que quieran. Ok. Chiquillos, ¿se recuerdan del tema de comparativos y superlativos que acabamos de ver? Sí, profe. Todos, o solo Rosa. Los demás no se acuerdan. No, sí. Sí, ¿verdad? Que era el temilla que acabamos de ver. Bueno, aquí les vuelve a entrar. Les vuelve a entrar, pero antes era con adjetivos. Ahora es con adverbios. ¿Qué es un adverbio? ¿Sí saben qué es un adverbio? No. Es lo que dijimos antes, ¿no? Que va antes del adjetivo, no. El adverbio no es el que lo modifica, el adjetivo. No, El no, adverbio. sino el Ay, adverbio entonces no. sí es. El adverbio modifica la acción, el verbo. O sea, Ya. por ejemplo, como que yo diga, yo cocino lentamente. O sea, no es que yo sea lenta, sino que la manera como yo cocino es muy lenta. O sea, está calificando el verbo cocinar.
¿verdad? Entonces ese lentamente es en este caso, el adverbio, ¿verdad? Porque es el que va a calificar al verbo. Entonces el adjetivo califica a la persona y el adverbio al verbo, ¿verdad? Las reglas son exactamente las mismas. Nada más que aquí igual, ¿ves? Contamos las palabritas. Recuerda que si tenían más de 5. Nada más que antes trabajábamos con adjetivos. Aquí solo con adverbios. Y aquí casi solo vamos a utilizar cuando el adverbio es muy grande. O sea, casi siempre va a tener más de 5. Entonces, recuerda que cuando tenía más de 5, teníamos que ponerle most en superlativos o more en comparativos. Entonces, es igual. Aquí solo vamos a poner o more o most. Y también las otras, ¿verdad? Cuando la palabrita era muy pequeña, recuerda que si tenía 5 o menos de 5, ER en comparativas y ST en superlativas. O sea, nos vuelve a entrar el tema completamente igual. Recuerden que cuando había Y la quitábamos, siempre y cuando fueran menos de 5 letras. Por ejemplo, vea, Happily tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tiene 7, se queda la Y. Entonces le ponemos more o most adelante. ¿Verdad? Ok. Ok. También Profe, tenemos. una consulta. Sí, ¿Usted está grabando la clase? sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Uh-huh. También tenemos las excepciones, chiquillos, que son un poquito diferentes a las, bueno, por ejemplo, little se mantiene y much también, pero tenemos badly y well, que son como, badly viene del bad, ¿verdad? La que es bad, y well de la que es good, ¿verdad? Entonces esta listita sí tenemos como que aprendérnoslas, porque son un poquito más, bueno, por esas dos, porque ya las otras ya ustedes se las sabían. Tienen otra práctica exactamente igual. Entonces es aplicarlo. ¿Verdad? Igual nos dan aquí el adjetivo. Es exactamente igual como lo que acabamos de ver en el examen. Ok. Entonces ahí. Ese ya es casi como que repasarlo. Aquí vienen algunos textos que igual los pueden como practicar, que es igual como con los vocabulario, ¿verdad? Aquí vienen algunos como de relojes inteligentes, son temas ahí como al azar que les ponen y esta vez, más que todo, uy, qué necio esta mouse, se me baja un montón. Eso ya es de la otra semana, que es la unidad 6. Entonces, lo que tenemos que ver más, chiquillos, son esos párrafos, ¿verdad? En este examen sí van a tener mucho párrafo. Lo que tienen que hacer es cómo repasarlos, qué van a hacer con ese vocabulario que están viendo, pero tenerlo ahí como en mente para cuando los veamos, ¿verdad? Nada más es ahí como tenerlo presente para, ustedes saben que en el examen nunca sabemos exactamente cuál es el tema
como los textos, ¿verdad? Nunca, siempre van ahí como con una idea. Ustedes igual en textos no les va tan mal. En textos a ustedes no les va tan mal. Algo se la van jugando, ¿verdad? Es como practicarlos bastante, nada más para que eh, es comprensión de lectura. Ok. Hoy voy a ver solo la Profe, unidad 5. ¿Sí? yo tengo una pregunta. Dime. No, era para ver si salimos muy mal en la traducción. Ay, Edgar, no le escuché. Era para ver si salimos como bien o más o menos en el examen. Ah, en el examen. Ya ahora sí le escuché. Hay de todo. Ahorita, lo más seguro es que ahorita ya les voy a subir como las notillas para que ustedes las tengan ahí. Nada más que, em, bueno, vamos a ver. Sí, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. En realidad, sí les fue un poquito mejor que en el examen pasado. Algunos, otros más o menos, ¿verdad? Pero sí hay de todo. Ahorita seguramente, digamos, si en caso de que termináramos la clase antes, ya empiezo a subir las notas para que hoy mismo ya ustedes las tengan. De aquí todos me hicieron el examen, chiquillos. No hay alguien como, por ejemplo, que no lo haya hecho o algo así, o que lo hiciera en reposición. No, ¿verdad? Yo creo que todos los de aquí se lo hicieron. Ok. Sí, profe, yo quiero saber ya que me gané. Para ver, ¿quién es el que me está hablando? ¿Quién fuera que me está? Astrid, Astrid. Bueno, aquí tengo su nota, pero no sé si quiere que la diga así. A los cuatro vientos, dijo. no importa, profe. Ok. Se ganó un 92, Astrid, súper bien. Ujú. Sí, sí, súper bien. Hoy, profe, yo pensé que no iba a llegar al 90. No, no, sí, más bien, creo que usted está en las candidatas de que si sigue así y me hace la tarea que viene, se va a poder eximir. Va súper bien. Gracias, Sí. profe. Con gusto. Sí, hay, como le digo, o sea, hay muchos como ochentas, este, noventas, hay algunos ahí como que sí necesito que me le pongan, pero digamos, hay muchos que se sacaron entre 50, que esos son recuperables, o sea, tal vez no lo pasaron, pero son notas que son como recuperables, ¿verdad? Porque si ustedes entregan todo, todas las tareas y con los exámenes con 50 y 60, de ahí van pasando. Obviamente di que entre más mejor, pero por aquello de los que les cuesta mucho, ¿verdad? Chiquillos, entonces, bueno, continuamos aquí con el libro y para explicarles la tarea. Nos van a entrar preguntitas con el pasado simple, que es exactamente como lo que acabamos de ver que antes les expliqué. A ustedes les hacen la pregunta y es contestarlas. Recuerden que las oraciones del pasado simple utilizábamos el verbos de la segunda columna, ¿verdad? Los del pasado simple. Los del pasado perfecto, la tercera. Pero del pasado simple, la segunda. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿qué hizo usted ayer? Ves que ustedes el verbo lo pongan en pasado. Yo jugué o yo comí o lo que quieran decir, ¿verdad? A veces estas son hasta las preguntas como de desarrollo. O sea, que si les ponen algo así y que lo que vale es que ustedes escriban el verbo en pasado, ¿verdad? Igual con la lista de verbos y no se van a preocupar porque ahí nada más es de buscar. Entonces ahí y ahí estamos con la unidad 5. Voy a irme a la tarea para que la vean.
Esto es para el otro domingo, profe. Sí, se abre el lunes, este lunes que viene, de lunes al domingo. Ok. Sí, digamos, hoy esta semana no, la que viene. Y es la última. ¿Qué son con ese tema que les estoy diciendo? ¿Ves? Les van a poner preguntitas en pasado y que ustedes, aquí lo que va a valer, chiquillos, es que la respuesta me la escriban con el verbo en pasado. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué le gusta a Carla y Daniela hacer en sus vacaciones? O sea, ¿qué les gustó hacer a Carla y Daniela en sus vacaciones? Entonces, aquí está el verbo, el párrafo, ¿ves? Y aquí dice, a ellas les gustó compartir el tiempo juntas. Entonces, es casi como volver a escribir esto, igual, ¿verdad? En la respuesta 1, digamos acá, pero este verbo tenemos que escribirlo en pasado. O sea, lo pueden buscar en la lista de verbos y lo escribirían. Por ejemplo, esa sería como la número 1, ¿verdad? Se me ocurre, la número 2 dice, ¿qué planes tienen ellos este año? ¿Ves? Está el verbo en presente en la pregunta, pero ustedes tienen que ir a escribirlo en pasado. Todos los verbos, o sea, lo que va a valer en las respuestas, obvio que sea la respuesta correcta, pero que el verbo lo pongan ustedes en pasado, ¿verdad? Entonces aquí van a ir buscando, aquí los verbos están en presente. Cuando ustedes hacen la respuesta, que me lo escriban en pasado, ¿verdad? Que eso, asegúrense de que el verbo esté en pasado. Eso es como la parte 1. O sea, ¿Sí? las respuestas, digamos, las oraciones van en pasado. Ajá. Sí, las respuestas van en pasado. Ok. Ok. En esta. Y en el anterior, en la anterior, para ver una cosa. Sí, les ponen dos párrafos exactamente igual, chiquillos, son dos párrafos, o sea, dos párrafos en las cuales tienen que responder en pasado, que los verbos vengan en pasado, son dos párrafos iguales, ¿ves? Este es uno que dice Martin's Vacation, o sea, las vacaciones de Martín, y el siguiente dice un lugar de vacaciones, ¿verdad? Son dos párrafos igual de personas que andan de vacaciones, entonces les hacen estas preguntitas, ¿verdad? Que serían 10 preguntas, en estas 5 y en el anterior otras 5, los cuales todos tienen que ir con los verbos en pasado. Eso es lo que se va a evaluar más. En pasado, o sea, la segunda columna, ¿verdad? No la tercera, la segunda. Eso es como lo que tienen que hacer. Nada más es verlas y ir contestándome acá. Ustedes me escriben las respuestas y listo. Eso es toda la... Profe, entonces, disculpe, solo sale la segunda columna, la tercera no, de las otras pasados perfecto era, ¿cómo era que se llamaba el otro? Ese no. No, ese no, solo el Okay, el de la 2. Solo el de la 2. Ok. O sea, profe, son 5 oraciones de un párrafo y 5 oraciones del otro párrafo. Exactamente. Sí, ¿ves? Contestar estas preguntitas son aquí. Y ustedes estas nada más es casi que copiarlas y pegarlas si no supieran qué es. Pero, ajá, son 5 y 5, digamos. 5 y 5. Y todos tienen que ver como con vacaciones, para que más o menos ahí lo sepan. Y esa sería la última tarea, chiquillos, ya no tienen más tareas. Digamos, después en la semana esta, de la semana 13, tenemos nada más clases, que yo voy a ver si acomodo, digamos, de que en estas 2 semanas que nos falta, o sea, la semana 30, vemos la unidad 6. Y en la semana 14, perdón, en la semana 12 ya no dije nada. En la semana 12 vemos la unidad 6. Y en la semana 13 solo vamos a repasar. Porque en la semana 14 es el examen. ¿Verdad? El examen de ustedes es el 20 de octubre. ¿Verdad? Entonces ya casi nos queda, digamos que 2 semanas de clases. Porque la que dice 3
ya, o sea, aparte doy 2 clases más, porque la que dice 3 ya sería el último examen, ¿verdad? Entonces ya cuando hacen esta tarea, para los que se pueden eximir, ya después de esta tarea yo les estaría avisando en la semana del 13 al 14, del 7 al 13, si se va a eximir o no se exime. Requisito es hacer todas las tareas, entonces los que se pueden eximir tienen que hacer esta tarea que falta y sacarse más de 90, ¿verdad? Entonces tratar de hacerla lo mejor que se pueda para que no pierdan esos puntillos. Ok, chiquillos, y esa es como la tarea y la clase de hoy. No sé si tienen una duda o consulta, por lo menos para dejar de grabar. Profe, yo tengo una duda, pero es muy simple. Es que yo no tengo los verbos imprimidos. Usted los había mandado al grupo. Sí, si quiere los puedo volver a enviar otra vez. Sí, porfa. Claro. Ahí están, ya se los pasé. Ahí están. Ok. Y ahí estaríamos, chiquillos. No sé si alguien tiene una duda o consulta para así no dejar de grabar. No, ninguno. Ok. No, profe, todo bien. Ok.